Tiene la palabra el asambleísta Rolando Panchana, ponente del proyecto. Hola. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeros. Empiezo agradeciendo la solidaridad de la Asamblea a nombre personal y el de mi familia materna. Concentrándonos en la materia, la Comisión les presenta esta mañana un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Esta fue iniciativa del asambleísta Andrés Páez con el respaldo de varios asambleístas. Continúo. La propuesta inicial busca reformar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, que en la actualidad regula los parámetros técnicos de descargas y las fuentes de contaminación al aire, al agua y al suelo. ¿Cuál era la propuesta inicial? Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental se convierta de ordinaria a orgánica. Sin embargo, el fundamento del proyecto para dicho cambio solo hace mención al artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la República. Para la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, esa sola mención es insuficiente para generar el cambio propuesto. Es decir, pasarla de ordinaria a orgánica no tenía el sustento legal correspondiente. El segundo término era que se aumente un capítulo que se denomine de la prevención y control de la contaminación acústica. En tercer lugar, se establece de manera general atribuciones que en la actualidad ya las ejercen los gobiernos descentralizados municipales, disponiendo expresamente que las actividades urbanas no deberán sobrepasar los 55 decibelios. Sigamos. Esta propuesta eleva a rango de ley niveles numéricos de ruido en decibelios según la tipología del uso del suelo. Esto, sin embargo, ya se encuentra regulado en el TULAS, el texto unificado de legislación ambiental secundaria. Se establece acción popular sin definir con precisión qué autoridad es la que tramitará la acción popular. No dice si es el municipio, si es la defensoría. Eso era simplemente un enunciado en el proyecto. Se incluye una figura nueva en la legislación, receptores auxiliares de denuncias. Esto no está en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Procedimiento Penal, en ninguna parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se hace remisión legal al procedimiento contemplado en el libro quinto del Código de Procedimiento Penal vigente, lo cual consideramos inconveniente debido a que hay una reforma que está en curso al Código Integral Penal. Y que las sanciones se impondrán, y esto sí nos llamó la atención, las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida a discreción de la autoridad. Esto nos pareció absolutamente ilegal e inconstitucional. No podemos nosotros dejarle a discreción de la autoridad la aplicación de una sanción. La sanción tiene que estar prevista en la ley, tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución de la República, en el cual se detallan las normas del debido proceso en el país. Entonces, dejar la discreción de una autoridad en la aplicación de una sanción, eso era violentar las normas del debido proceso constitucional. ¿A quién socializamos el proyecto? Al Ministerio del Ambiente, al de Transporte y Obras Públicas, al de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, al Ministerio de Industrias y Productividad, al Ministerio de Salud Pública, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Distrito Metropolitano de Quito, a la Municipalidad de Guayaquil, a la Municipalidad de Cuenca y a 4 universidades, a la ESPOL, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Escuela Politécnica Nacional y a la Universidad Central. En total, se socializó el proyecto a 22 instituciones,
de las cuales respondieron 12. ¿Cuáles son los emisores acústicos a los que se refiere esta reforma? Vehículos motorizados, que son agentes de contaminación ruidosa, maquinarias y equipos, actividades comerciales de diversos tipos, continuemos, ferrocarriles, infraestructuras portuarias, obras de construcción. Esto en lo general. ¿Qué nos dicen las instituciones consultadas a quienes socializamos el proyecto inicial? Algunas cosas, las principales. El concepto de actividades humanas del artículo 18 de la propuesta inicial es demasiado amplio, lo cual genera ambigüedad. ¿Quién dice esto? El Distrito Metropolitano de Quito, a través del organismo correspondiente. Que los límites permisibles que corresponden a los usos de suelo de protección ecológica y hospitalario, educativa, son valores muy bajos y que técnicamente están alejados de la realidad. Esto también lo sostiene el municipio de Quito. Los niveles de orden del 35 decibelios corresponden a valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud y otras normativas internacionales para ruidos interiores, por lo que no resulta práctico exigir los mismos valores para ruidos interiores que para ambientes exteriores. Sigamos. El valor de 0,5 decibelios propuesto para la zona de protección ecológica durante la noche se encuentra incluso por debajo de los límites de detección de equipos convencionales, que aproximadamente detectan a partir de los 20 decibelios. En otras palabras, no hay equipo en el mercado mundial que detecte niveles tan bajos. Esto lo asegura con sustento en leyes internacionales el Distrito Metropolitano de Quito a través de su organismo correspondiente. Que los valores, la cantidad permisible, debería ser parte de un instructivo técnico y no de una ley, porque pueden cambiar conforme el desarrollo de la comunidad. Y que los artículos del proyecto de ley son en su mayor parte disposiciones de orden reglamentario. Eso dice el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Todo esto se refiere a la propuesta inicial. Sin embargo, la comisión sí encontró rescatable el proyecto por estas razones. Porque es fundamental regular detalladamente la contaminación acústica y no dejarla en normativa técnica secundaria o normativa en blanco, como lo realiza la Ley Orgánica de Salud, por ejemplo. Pero la solución para nosotros no es elevar a leyes regulaciones que tienen un límite y que corren, por ende, el riesgo de caer en anacronismos. Entonces, la ley no debe fijar límites, esos límites tienen que estar en instrumentos técnicos. La ley debe dar solamente un marco general. Es necesario para nosotros que el país cuente con una línea base de información respecto de las fuentes de contaminación acústica. Sin duda, esto sí es necesario, lo que se denomina mapas de ruido. Eso es indispensable hacerlo. Hay que involucrar en la construcción de las políticas públicas a los actores locales y nacionales para dar respuesta a la contaminación acústica que afecta al ambiente, al ser humano y sobre todo a la salud del ser humano. Sigamos. Entonces, recogiendo todas las observaciones de la academia y de los ministerios, de los municipios consultados, recogiendo leyes internacionales sobre la materia, nosotros les proponemos en el informe al Pleno un texto alternativo al presentado. El artículo 19, que lo acabamos de leer en el informe, regula a los emisores acústicos y a los receptores acústicos. El 20 determina que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborarán mapas de ruido y planes de acción en materia de contaminación acústica. Aquí entonces establecemos la necesidad de una coordinación entre la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Por qué la denominamos así? Porque el Ministerio puede cambiar de denominación y es preferible, de acuerdo a técnica legislativa, hablar del rector de la actividad. Entonces, obligamos al rector de la actividad y a los GATS a elaborar los mapas
de ruido y planes de acción en materia de contaminación acústica de manera coordinada. Por una razón adicional, además, porque los municipios pequeños que tengan este problema no van a poder financiar un estudio que sustente un mapa de ruido, van a tener que pedirle esa colaboración al Estado. Entonces, nosotros establecemos en el artículo que haya esta debida coordinación. En el 21 determinamos que es la Autoridad Ambiental Nacional la que establece los criterios de calidad acústica en relación a ruido externo e interno, como rector de la actividad. Es decir, da un marco general que tiene que ser recogido por los municipios en las ordenanzas municipales correspondientes. Es decir, da un límite mínimo y máximo. Y de ahí, cada cantón se mueve de acuerdo a su propia realidad. En el artículo 22, la Autoridad Nacional fijará los valores límites de emisiones e emisiones. Esto es lo mismo, ya establecido concretamente. El 23 establece una clasificación de emisiones acústicos, de emisores acústicos. Siga. El 24, establecemos quiénes deben obligatoriamente tener mapas de ruido en su jurisdicción y establecemos que los mapas de ruido deben elaborarse en poblaciones superiores a 100.000 habitantes, determinando en esos mapas los ejes viales, los ferroviarios, los aeropuertos, que son, como hemos visto, los contaminadores acústicos por excelencia. El 25 y el 26 establecen los fines, el contenido, la revisión de los mapas de ruido. Establecemos un periodo, es decir, un mapa de ruido elaborado por un gobierno autónomo descentralizado municipal en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional tiene validez de 5 años. Es decir, cada 5 años, cada quinquenio, se debe renovar el mapa de ruido. El municipio entra a establecer si es que en todo o en parte amerita ser modificado ese mapa de ruido. Nos parece que es un periodo prudente. En el 27 y en el 28 están los fines, contenido y revisión de los planes de acción, contiene medidas correctivas para los emisores acústicos, establece zonas de protección acústica. El artículo 29 establece una excepción, toda regla tiene su excepción, y es básicamente en caso de emergencia, cuando se puede rebasar ocasionalmente los criterios de calidad acústica, y esas emergencias están determinadas en el artículo. Y también, finalmente, incorporamos un glosario de términos. Siga. Ahí está el glosario de términos que lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque tiene que haber una definición en la ley de todos estos elementos que configuran la reforma, para que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados municipales apliquen de acuerdo a este criterio, al criterio de la ley, sus ordenanzas municipales. Entonces, ahí están en la ley ya incorporados estos términos y su definición para que nadie se llame a confusión o engaño. Es lo que le podemos decir. El texto generó unanimidad en la Comisión de Biodiversidad. Creemos que es un texto válido, que es conveniente discutirlo y estamos dispuestos, todos los integrantes, a recibir sus aportes, sugerencias y recomendaciones. Gracias, buenos días.